Bueno, si no hay más dudas o preguntas, arrancamos con el tema de hoy. Que es un tema, son temas sueltos allí, pero cuando terminamos hoy, hemos repasado toda la reglamentación nacional e internacional que se requiere, ¿no? Porque realmente es la primera vez que repasamos absolutamente todos los temas del reglamento nacional e internacional. Entonces, la temática de hoy es estaciones, en especial 3 tipos de estaciones, que son repetidoras, terrenas y radiofaros, operatividad, lo que tiene que ver con el reglamento, lo que se refiere a operatividad, bandas, ahí tiene que ver con las bandas, potencias, carácter primario, secundario, etcétera, etcétera, y adjudicación de las bandas adjudicación no es el término, sino las bandas que tienen permitidas las distintas categorías, y después una sección que establece sobre deberes, sanciones e infracciones, y temas varios que son 2 temitas ahí, que hay que conocerlos también, que son, casi nadie sabe que existen. Bueno, vamos a empezar con el punteo. Dice, ¿qué es una estación de servicio de radioaficionados? ¿Cómo definimos una estación del servicio de radioaficionados? Bueno. A ver, vamos armando. Daniel, que sos el único que estudiás. No, Armando que se tiene que ir. Bueno, dale, Armando. ¿Cómo se define? Sí, ¿qué dice el reglamento? ¿Cómo define el reglamento una estación de servicio de radioaficionado? Equipos, antenas y todo lo que concierne para la radiocomunicación, incluido, Sí. creo que a veces hasta las computadoras, ¿no? Está bien, es decir, ha escuchado varias veces yo recitar este texto, que lo voy a leerlo textualmente, pues yo no me acuerdo. Dice, estación de radioaficionados, cualquier estación del servicio de radioaficionados, compuesta por uno o más transmisores, receptores y transceptores, incluyendo las instalaciones accesorias y sistemas radiantes para las que se cuenta con la debida autorización. ¿No? Esa es la definición específica de una estación de radioaficionado. Bueno, ¿qué tipo de estación define específicamente el reglamento? Particularmente, ¿no? ¿Qué tipo de...? Sí, ¿cuáles son las estaciones que hay referencia en el reglamento? Habrá algunas otras más, pero no creo, están ahí definidas, ¿no? Y están las estaciones auxiliares. Ajá. Y los radiofaros, Ajá. repetidoras. Uh-huh. Repetidoras también. Seguro. Estaciones Es una terrenas. estación. Ahí va. Las estaciones espaciales. Las Ahí va. remotas. Esa me había olvidado. ¿No? Esas son las tipo de estaciones que hay referencia y que hay definiciones definitivas. Y bueno, ¿cuáles de ellas requieren un permiso de operación especial? ¿Ah? ¿Cómo se denomina ese documento y por qué se requiere el mismo? Hay 2 de esas estaciones, de tipo de estaciones, que requieren un documento especial. ¿Qué se llama? Y es el radiofaro y la repetidora. Muy bien. ¿Y cómo se llama ese documento? Certificado de estación. No, se llama permiso de estación. ¿Y por qué quiere eso? Porque, a ver, lo vuelvo a repetir, un radioaficionado como tal tiene la posibilidad, cuando tiene su permiso, de instalar y operar estaciones de radioaficionado. Es una de las potestades que tiene por sí. ¿Qué se requiere entonces de que estas 2 tipos de estaciones requieran un permiso distinto, que se llama permiso de estación? Porque tiene asignación de frecuencia. Exacto, porque requieren de asignación de frecuencia, que va de plano en contra de la concepción de que el servicio de radioaficionados es de
De uso El común. servicio de radioaficionado es de uso común, ¿no? La utilización, ¿no? O sea, no requiere adjudicación de frecuencias. Buah. Por eso en ese caso... Pero en el caso de la repetidora, sí, tiene como quien dice una adjudicación, porque quiere decir un lugar fijo, ¿no? O sea, una frecuencia fija. Tiene dos frecuencias. Conocida. Sí, sí, digo, tiene dos, pero digo, tiene frecuencia fija, no es como la estación. Que requiere de No, una no reserva es- de dos frecuencias y el radio faro de una sola. ¿No? Muy bien. En materia de tiempo de comunicados y la potencia utilizada, ¿cuál debe ser el comportamiento de un radioaficionado? ¿Qué potencia hay que utilizar? La mínima. La mínima La o la mínima. que permita la categoría. La mínima que garantice el éxito o la calidad del comunicado, ¿no? ¿Y el tiempo? ¿El tiempo comunicado? El mínimo. El mínimo posible. Mínimo No sé posible. cómo, pero Al que le gusta el poncho no debería ser radioaficionado. Muy bien. hola y chau. ¿Cómo se identifica una estación de radioaficionado cuando es operada por su titular? ¿De qué forma y cuándo? ¿Qué se utiliza para identificar una estación de El radioaficionado? distintivo de llamada al principio, al final y cada 10 minutos. Muy bien. Reglamentariamente al final no dice. No. Pero es de práctica. Es de la práctica, ¿no? Algún día cuando al principio. una de las propuestas que hizo Radio Grupo Sur sobre los cambios de la reglamentación es justamente eso, adecuar que la persona se identifique al final. Aparte, yo creo que la identificación más importante es la del final, ¿no? Sin duda. Sí, porque Es cierra la el despedida. comunicado. Cuando, Es la despedida. cuando tú No. No, me refiero No por la despedida. cuando la persona que está tratando de identificar una estación va a saber quién está operando, ¿no? Es una omisión del reglamento que viene del año 1993. Pero como dice Aldo, de práctica común y todos los radioaficionados lo hacemos, ¿no? Bueno. Cuando se pasa al cambio. Claro, ese es el momento más importante de identificarse, ¿no? ¿Ah? El que habló, Yo justo te habló iba a acá, preguntar eso. ¿no? Bueno, dice, ¿qué conducta debe adoptar un radioaficionado? Usa una banda asignada al servicio de carácter secundario. Que no debe interferir con ¿cómo es? Con la primaria. Seguro, con la primaria. Por lo tanto, ¿cuál se debería ser el conocimiento, la práctica práctica operativa, ¿no? que debe desarrollar el radioaficionado cuando está en una banda de carácter secundario? Primero, conocer los servicios primarios que hay allí, ¿no? ¿No? Es decir, si yo voy a entrar en una banda en la cual no tengo el uso exclusivo de la misma, tendría que saber qué es lo que hay allí, ¿no? Por eso en los manuales nuestros siempre colocamos ahí, no solamente, ustedes ven que hemos colocado siempre las bandas de radioaficionado y quienes conviven dentro de las bandas de radioaficionado, que otros servicios conviven, ¿no? Y no solamente en esta región, porque las publicaciones de bandas se hacen a través de regiones, sino las tres para que justamente uno sepa de qué otros servicios están conviviendo en las frecuencias que uno está utilizando a nivel global. ¿Se sabe Permiso, Daniel. ¿Cómo? No, simplemente permiso por aquellos que son nuevos, que recién arrancan, es aclarar justamente eso. Que quizás a veces pasa por alto al leer o algo y dice, ¿y qué quiere decir esto de primario y secundario? Hay dos tipos de ¿cómo es? Que se le llamaría de asignación o algo así hay de las frecuencias en el servicio radioaficionado, ¿no? Es un comentario para los que recién comienzan, porque los que ya estamos sabemos. Hoy vamos a ver algo, después cuando veamos operación vamos a entrar mucho más en detalle, ¿no? Incluso esto se refiere acá, la pregunta que sigue se refiere a eso. Dice, ¿en qué banda de ondas decamétricas
puede operar respectivamente los radioaficionados de categoría inicial, general y superior. Decamétricas, ¿qué son ondas decamétricas? ¿Cuál La es? onda corta. La La onda. onda corta. ¿Por qué puse decamétricas? Porque Día- usted siempre se refiere día a día, a ¿no? las ondas por este tipo Vamos de... No dice onda corta, siempre habla de ondas decamétricas. Bueno, onda corta, categoría inicial, ¿qué bandas tiene? 80, 40, 10 y 2. Muy bien. Esas son General. las. General. Y se agrega la, Bueno. me parece, la de 160. Sí, la de Esta no es 160. decamétrica. Perdiste ya marchaste. No, pero. Decamétrica sola. Y bueno, la de 15 y la de 6. No, 6 tampoco es decamétrica. Eh. Exacto. Digo, ondas decamétricas. Inicial estaba bien, casi Sí. bien, porque dijiste 2 metros no es decamétrica. La banda decamétrica. No, porque sí, es verdad. Lo que pasa es que yo me quedé con todas las bandas que tiene el inicial, por eso. Y me olvidé que habías dicho decamétrica. Muy bien, a ver. Perdón. En el examen perdés, ¿eh? Sí. A ver, bueno, tienen ahí. Bueno, y en general, ¿cuáles son las bandas en general? En onda corta, 80, 40, 15 y 10 metros. Y 10. ¿No? Sí. ¿Y en superior? Tiene la de 60 bandas. Y la de tiene 20. todas las bandas. Sí. Pero ahí perdiste Tiene todas las porque hablaste solo de decamétrica. Bueno, pero justamente, todas las bandas todas las bandas de onda decamétrica las tiene superior. Claro. Seguro. ¿Cuáles son? Porque yo no quiero que me digan las bandas. Es la de 60 No. y las WAR. Sí, las que se agregan sí, son 80, Seguro. 70, 40, 20, primero 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, quiero los límites inferiores de las bandas que están acá. 160 metros, inferior y superior. ¿Cuáles son los límites de 160 metros? Hay que saber esto. Es la más fácil. 1800, 2000. ¿Cuánto? 18, 20. 1800 y 2000. Muy bien. Incluso estas bandas, si no sabemos nada de radio. Es decir, debemos saber estas. No les voy a pedir las de 17, 12 que están fraccionadas, las de 30, sino las bandas que son clásicas en el servicio. 80, ya lo dijimos, 80. Y esa es la primera que aprendí. Dígala. 3500, 4000. Muy bien. Ahora es 3.500 a 4.000. Antes llegaba a 3.800 y aparte va cortada en el medio. La de 20 metros. No, 40 metros primero. 40 metros. De 7000 a 7300. El que no sabe esto pierde, pero no debería ser radioaficionado, ¿no? ¿Ah? De 7.000 a De 7000 a 7300. Exacto. El que no sabe esto no debería ser radioaficionado. La banda de 40 metros y la besé todas las bandas, ¿no? Y tengamos, Jonathan Salvo. no es a nivel global, sino solamente en la región 2, en las Américas, ¿no? Porque la banda en Europa, por ejemplo, y África, y va hasta 7.100. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. 20, la banda 20. Creo que a 14.300, 50. 350. 350. Exacto. Igual que 300 buena medida, ahí no ibas a estar nunca fuera de banda, ¿no? La de 15. De Esa otra 21.000 a fácil. 21.450. 21 a 21.450. Después dice acá la de 10. Esa es la más fácil. Dígala. Y es de 28.000 a 29.700. Muy bien. La de 6. De Más 50 a fácil. 54. 50 a 54 megahercios. ¿Y la de 2?
La más Y el ciento- difícil. La de 144 MHz a 148. 144 y 148. No hagan como una vez un aspirante decía, vamos a transmitir fuera de banda, vamos a ir a 146 ahí fuera de banda, sí, iba a piratear todavía porque no tenía permiso, ¿no? Pero él creía que 146 MHz estaba fuera de la banda, ¿no? En realidad estaba en el medio de la banda. Estaba en la mitad. No se hizo que fuera, porque es radioaficionado actualmente. Muy buena persona, Porque pero estaba de en conocimiento la estaba muy bajo. reglamentación de algún otro país. Sí, sí. Después vamos a ver también el concepto de punta banda. Cuando veamos operación, vamos a ver qué es el tema de si uno. A ver, 148 está dentro de la banda o no está dentro de la banda. Después eso lo vamos a ver. Bueno, menciona algunos de los deberes Está con que dentro de la cuentan. banda, pero tenés el splatter afuera de la banda. Eso no debería jugarlo. Exacto. Sí, a eso me refería, ¿no? Bueno, menciona algunos de los deberes, y ahora vamos a ver materia de reglamento que dice al respecto también. Menciona algunos de los deberes con que cuentan los radioaficionados. Deberes, pásenme todos 3 deberes. No hablar de política. El permiso es uno de los deberes, por ejemplo. Sí, exacto. Dar el examen es otro de los deberes, o sea, tener la autorización. Exacto. No usar con fines comerciales la radio es otro de los deberes, otra de las obligaciones. Renovar el permiso también. Sí. Por supuesto que no quiero renovar el antes del permiso, no lo vencimiento. renuevo, pero en definitiva pierde la calidad de radioaficionado, por lo tanto es un deber para permanecer como radioaficionado. Los deberes, vamos a verlo, hay dos tipos de deberes. Están los deberes que son de punto de vista administrativo y los deberes que son que tienen que ver con la debida operación, ¿no? Bueno, Hay uno ahí, Daniel, que tú siempre resaltas en cada clase, del que se interese en la radiotécnica. sí, esa en realidad es la definición, no es en sí, no está establecido como deber, ¿no? Pero es una consecuencia de ella, ¿no? Porque si yo no renuevo el permiso no estoy interesado en nada, ¿no? Respetar las potencias de cada categoría. Es otro, sí. Sí. Tratar de disminuir, o sea, no producir interferencias. Sí. Ah, Generar interferencia deliberada. no generar interferencias y espurias. Aparte, no solamente es un deber, sino que también eso es una infracción. La mayoría de nosotros ahora estamos por cumplir con un deber que es el de ir a buscar el plástico a la URSEC. Exacto. Sí. Si no a los 30, si no a los 30 días el trámite queda sin efecto. De paso es un memorando para los compañeros que dimos examen el otro día. Bueno, dice, ¿cuáles son las sanciones que se pueden aplicar a un titular de permiso de radioaficionado? ¿Y cuál es su graduación? O sea, de mayor a menor, ¿cuáles son? Sanciones. La advertencia de la primera. Observación. Siga. Grave y muy grave, ¿no? No, estamos hablando. No. Apercibimiento es la segunda. La primera es sí. la observación. Después la segunda es el apercibimiento, exacto. Después tenemos la suspensión. ¿Suspensión hasta cuánto? ¿Cuándo es el máximo que un radioaficionado puede ser suspendido? 90 días. 90 días. La URSEC ha aplicado hace poco una infracción, una suspensión de 180 días. ¿Ah? Multas, viene después la multa. ¿De hasta cuándo? ¿Cuánto es el máximo? 100 UR. 100 UR. 100 UR, mucho dinero. Después, Sí, la por ejemplo. revocación total o parcial de las autorizaciones otorgadas, que pueden ser el permiso propio, el permiso de radioaficionado o el permiso de estación. Y lo último sería el decomiso de los elementos utilizados para cometer las infracciones o de los bienes detectados en infracción, sanción que podrá ser aplicada en forma exclusiva o accesoria de los demás previstas. ¿No? O sea, se le puede perfectamente aplicarle un decomiso y una multa y la suspensión y demás. En ese caso, por supuesto, entramos También en
ver. Entramos un hecho que un decomiso tiene que ser autorizado, siempre decimos, por la autoridad judicial y demás, ¿no? Pero está dentro de las potestades que tiene la USEC de hacerlo. Es decir, no pueden ir También creo que estábamos considerados, y se lo llevan, ¿no? A eso me refiero. Daniel, ¿Sí? no estaba considerado muy grave si no se permite la inspección de... Bueno, sí, pero estamos hablando de sanciones, después vamos a hablar de infracciones. Ah, perdón. ¿Se entiende, no? Una cosa es la sanción. Te dicen, te puedo aplicar esto. Es la consecuencia. Y después te vamos a aplicar eso si haces tal cosa, que son las infracciones. Bueno, ¿qué tipo de infracciones existen? Algunas se dijeron allí, ¿no? Comunicar con estaciones que no están autorizadas. En realidad, ¿qué tipo? Estamos hablando de qué tipo. O sea, hay infracciones graves y muy graves. Y después sí. Seguro, graves y muy graves. Sí, después la grabación, eso. Una grave. Hay que ir al reglamento, porque eso es imposible acordarse. Hay que ir al reglamento y ver si hay qué tipo de infracción es grave, porque hay algunas que a uno les resultarán muy graves, pero el reglamento las tiene como graves, ¿no? Y viceversa, ¿no? No hay una graduación de sentido común en eso. Al menos yo no lo entiendo. Bueno, mencionando algunas, ya se mencionaron varias de ellas, ¿no? Vamos a verlas en detalle ahora. ¿Qué tipo de organizaciones distintas de los radioclubes pueden instalar y operar estaciones del servicio? Es decir, ¿quién puede instalar estaciones de radioaficionados y operar estaciones de radioaficionados? Los radioaficionados, personas físicas, los que tienen el permiso de radioaficionados. Autorizados. Radioclubes. Pero hay otras instituciones que pueden operar estaciones, ¿no? Y pueden ser con fines experimentales, algunos. No, en realidad el reglamento establece que cualquier entidad pública o privada que tenga el interés de actividades sin fines de lucro, básico, ¿no? Sin fines de lucro, Seguro. compatibles con el servicio de radioaficionado. Ni siquiera habla de que sean del tipo del servicio de radioaficionado, sino hacen un radioclub. ¿Se entiende, no? Seguro. Que sean temporales o permanentes, pueden operar estaciones que operen en bandas de frecuencias radioeléctricas. O sea, cualquier institución que tenga como finalidad algún tipo de actividad compatible con el servicio, puede perfectamente obtener un permiso de operación. Pero en ese caso, tienen que ser operadas por radioaficionados, en todos los casos, ¿no? Le doy un ejemplo siempre, el que me acuerdo, pues está ahí nomás, ¿no? La Asociación de Aficionados a la Astronomía es uno de ellos, ¿verdad? No es un radioclub, es una organización sin fines de lucro y que, dicho sea paso, tiene actividades que ellos consideran que son, y la USEC, que son compatibles con el servicio, ¿no? Por lo tanto, se le otorgó un permiso a esa entidad. Bueno, ¿cuál es la equivalencia de las categorías superior, general e inicial en que estaban vigentes antes del 1 de febrero de 2017? ¿Quién accedió? Hubo una conversión de categorías de la reglamentación del 2003 a la del 2017. ¿Cuáles son esas? Lo dice el reglamento. En superior. La clase anterior creo que lo mencionaste. En superior. ¿Quién accedió a superior? En forma automática. Que eran avanzado y avanzado de mérito. Exacto. Avanzado y el mamarracho avanzado de mérito llegaron a superior. Por eso hubo mucha gente que tenía avanzado de mérito que está muy enojado con el nuevo reglamento y con los que propusimos esto, porque le sacamos el estatus de mérito, ¿no? Bueno, después general. ¿Quién accedió a general? Por equivalencia, ¿no? ¿Cómo se llamaba el estándar? General, estándar. ¿E inicial? ¿Antes que era inicial? Los maté, ¿eh? Novicio. Novicio no era una vez. No existía. No había. No había. Ah, no. La reglamentación anterior tenía El novicio fue mucho antes. Antes, ¿no? Antes sí, allá por la del 93 sí, pero en la de 2013 se eliminaron las categorías, se eliminaron todas las categorías que había abajo, que era intermedio y novicio. Y
por ese efecto hubo un montón de gente que ascendió sin dar examen. Y bueno, y en definitiva lo que había antes era estándar, avanzada y avanzada mérita, que era la misma cosa, y se fusionaron en estas dos categorías de arriba. Inicial se creó en la reglamentación de 2017. ¿Y cuál es el plazo mínimo? Lo dijo Aldo, que tiene un titular para retirar documentaciones de instalación u operación de estaciones radioaficionados que haya gestionado. 30 días hábiles. 30 días. Tema de hoy, reglamentación 6, la última clase de este módulo. Estaciones repetidoras, estaciones, y en particular repetidoras, estaciones terrenas, radiofaros, operatividad, bandas, deberes, sanciones e infracciones y temas varios. Estaciones. Bueno, los efectos del presente reglamento establece el reglamento de servicio radioaficionado en el 1.1, dentro del marco de las definiciones. Dice, al efecto del presente reglamento se entenderá los siguientes términos con el significado que luce a continuación. Y empezamos por estación de radioaficionado, la vimos al principio. Cualquier estación del servicio compuesta por uno o más transmisores, receptores y transceptores, o transceptores, todo esto, incluyendo las instalaciones, accesorios y sistemas radiantes para lo que se cuenta con la debida autorización. Algunas veces, vuelvo a repetir, la autorización puede ser implícita, como si es una estación particular y la persona ostenta un permiso de radioaficionado. En otros casos, requiere un permiso en especial. ¿Se entiende esto? Es decir, cuando cuenta con la debida autorización, cualquiera de nosotros puede instalar la estación que se le antoje y operarla, ¿no? Por supuesto, tendrá que hacerlo en la norma que establece el resto del reglamento, pero no requerimos un permiso especial para instalar una estación en esta reglamentación. Eso ocurrió de las reglamentaciones anteriores hasta 1993, donde, vuelvo a repetir, se le daba un permiso de estación y después se le daba a dos individuos la capacidad de operar esa estación. O sea, no éramos radioaficionados, éramos operadores de una estación en particular de radioaficionado. Bueno, también se define como estación auxiliar, esto es un galimatías, es una estación de radioaficionado que transmite comunicaciones en forma punto a punto, unidireccional dentro de un sistema cooperativo y que no es parte de un sistema de relevo de mensajes. ¿Alguien entendió qué es esto? No, eso iba a preguntar. ¿Quién habrá metido esto en el reglamento? Solo transmite de una para la otra nada más. ¿Quién habrá puesto esto en el reglamento? Yo lo puse. Esta es la definición que tiene una estación auxiliar. Es decir, en realidad lo único que hice fue traducir del inglés lo que había allí, porque el tema de estación auxiliar es muy difícil de entenderlo, incluso hasta la FCC que redactó este texto recién está aclarando qué es el concepto. Estación auxiliar, lo que dice allí, es una estación que transmite de punto a punto y no es utilizado para relevo de mensajes. ¿En qué entra allí? Bueno, entra todo lo que significa introducir datos a Internet, por ejemplo, y sacar datos de Internet, y utilizando ondas de radio. A buen romance, esto se colocó para... Ecolink. Ecolink, básicamente Ecolink. Y después por efecto colateral, por víctima colateral entró DMR, ¿no? DMR. Los hotspots, hotspots, son estaciones auxiliares. Los que se utilizan en DMR son estaciones auxiliares. Bueno. Después estación remota radioaficionado, bastante intuitivo. Es una estación cuya operación es comandada y controlada a distancia desde una ubicación diferente. Después tenemos que definir primero el servicio de radioaficionados por satélite. Ustedes saben que el reglamento de radioaficionados no solamente reglamenta el servicio de radioaficionados, sino un servicio complementario que es el servicio de radioaficionados por satélite. Son cosas distintas. Casi vestigialmente ahí lo engloba. Nosotros al final del curso vamos a entrar sobre el servicio de radioaficionados por satélite, lo vamos a desglosar.
Pero ahora lo único que vamos a decir que es el servicio de radioaficionados que utiliza estaciones espaciales situadas en satélites de la Tierra. ¿Por qué? Porque vamos a definir dos tipos de estaciones que son del servicio de radioaficionado por satélite. Una es la estación espacial, que es una estación radioeléctrica situada en un objeto que se encuentra o que está destinado a ir o ya estuvo fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra y que opera en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados por satélite. Después tenemos una estación terrena de radioaficionados. A ver, ven acá dice estación A, donde lo básico es un objeto que se encuentra o que está destinado a ir o ya estuvo fuera de la parte principal de la atmósfera de la Tierra. La comunicación de Tierra-Luna-Tierra, o el rebote lunar, ¿es parte del servicio de radioaficionados por satélite? Es un satélite natural, no sé si incluye eso. No. Es un Para mí no. ¿Por qué? Porque estamos estableciendo que es una estación radioeléctrica. La Luna no tiene ningún tipo de estación radioeléctrica. Ah, claro. Está bien, Mañana está bien. un dispositivo, un repetidor o algo parecido en la Luna y efectivamente si hiciera comunicaciones sería una estación espacial, ¿no? O comunicáramos con un radioaficionado en la Luna, por ejemplo. Bueno, después estación terrena radioaficionado, es la estación situada en la superficie de la Tierra destinada a establecer comunicación en bandas atribuidas al servicio de radioaficionados por satélite, con una o varias estaciones espaciales o con una o varias estaciones de la misma naturaleza mediante el empleo de uno o varios satélites. Eso son las estaciones que define el reglamento. Y lo define específicamente muy escuetamente, para dar determinado marco legal. No está muy legalizado todo esto, ¿no? Es decir, no está muy reglamentado todo esto, al menos en el reglamento nuestro, ¿no? Bueno, hablando de estación, entonces el capítulo 5 del reglamento, en forma genérica, describe y regula algún tipo de estaciones radioaficionados, algunas que están allí, y establece criterios interesantes, por ejemplo, que en materia de movilidad y portabilidad habla de fijas y móviles, ¿no? Son dos tipos de estaciones, y a la vez, y esto es importante, que permite la instalación y funcionamiento de estaciones de cualquiera de esas naturalezas, sean fijas y móviles, en locaciones fuera del domicilio real del titular de un permiso de radioaficionados. Esto antes no se podía hacer. ¿Ah? Es decir, uno necesitaba un permiso especial de estación cuando quería instalar una que podía ser temporal, ¿no? Ustedes saben que, por ejemplo, en la reglamentación de 1945 hasta 1993, si yo quería ir a transmitir en forma temporaria a otro lugar que fuera otro departamento, había que tramitar un permiso, ¿no? Había que tramitar lo que se llamaba la barra móvil. Entonces uno hacía un trámite ahí, le daban un papelito que decía que podía operar como, por ejemplo, si salía a Canelones con barra D, ¿no? Si iba a instalar una estación. Daniel, es un privilegio hoy para nosotros, por ejemplo, yo que soy un loco de la radiocomunicación, que salgo con mis equipos y tanto estoy en un pueblo, estoy en otro y ando con mi arsenal de tiro. Sí. Yo recuerdo que cuando hacíamos alguna expedición, allá en los años 80, bueno, hasta los años 90, teníamos que tramitar, salíamos del departamento de Montevideo, aunque fuéramos ahí, yo que sé, a Parque Miramar, teníamos que tramitar la barra D. Entonces hacíamos un trámite, dice barra D, teníamos que tener un papelito y tenía que estar ahí donde transmitíamos y demás, ¿no? Hoy día, por supuesto, eso no tiene sentido. Bueno, ahí lo dice la reglamentación, en el 5.1, podrán ser fija, instalada en un punto fijo determinado, o móvil, destinada a ser utilizada en movimiento mientras estén detenidas en puntos no determinados, y por tanto instaladas en un vehículo terrestre, marítimo o aéreo, o transportada personalmente, o en la mano, con fuente de alimentación autónoma, o en la espalda, y en antena incorporada. Eso es una estación móvil, ¿no? Dice, después todo radioaficionado, radioclub o entidad autorizada, y ahí introducimos el tema de entidades, ¿no? Podrá instalar y poner en funcionamiento estaciones de radioaficionados, sean de carácter fijo o móvil, fuera de su domicilio real.
Además, se fijan criterios para la operación e instalación de estaciones radioaficionadas en móviles marítimos y aéreos. Requiere, ahora vamos a ver. Y por último, se establece que tanto las estaciones remotas como las auxiliares no pueden ser operadas por radioaficionados de categoría inicial. Vamos a ver lo que dice la normativa con respecto a estaciones móviles y marítimas. Dice que debe contar con la previa habilitación de URSEC, o sea, para instalar una estación de radioaficionado en un móvil marítimo aéreo, va a haber que conseguir la habilitación de URSEC en particular en ese caso. Para lo cual se deberá efectuar la correspondiente inspección, o sea, hay que inspeccionar el equipo. La instalación de los equipos debe efectuarse en forma totalmente independiente del resto de los equipos de radiocomunicaciones obligatorios, exceptuando la antena, la cual puede ser de uso múltiple. O sea, lo único que se puede utilizar con los equipos de la propia nave es la antena. La operación de la estación del servicio de radioaficionados, además, no debe causar interferencias perjudiciales al equipamiento obligatorio. Y después sobre el tema inicial, dice específicamente, lo vuelve a reiterar, no, en estaciones remotas aparece solamente ahí, dice las estaciones remotas radioaficionadas solo podrán ser operadas por radioaficionados de categoría general o superior, quiere decir que los radioaficionados de categoría inicial no pueden operar estaciones remotas. Y después lo repite, porque lo está anteriormente cuando adjudica las bandas a la categoría, dice que los radioaficionados de categoría inicial no deben operar estaciones auxiliares. Este concepto está 2 veces en el reglamento. Lo de estaciones remotas parece lejano, ¿no? Pero no es tan lejano. Ustedes saben que hay una red de equipos, si uno lo googlea ahí, de equipos de SDR a los cuales un radioaficionado de cualquier parte del mundo puede acceder a su operación a nivel internacional, ¿no? Eso está en Uruguay, está solamente disponible a la gente de general y superior. Búsquenlo ahí, busquen SDR. No puede darse el lujo de operar una estación en forma remota, una estación que esté en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Repetidoras. Vamos a ver un tipo especial de estación. Una repetidora es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la retransmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que pueda cubrir distancias más largas sin degradación o con degradación tolerable. Eso es lo que es el concepto de una repetidora, ¿no? Y el reglamento lo define... ¿Cómo? No entiendo, Daniel, lo de recibe una señal de bajo nivel. Eso me parece que está de más. Dice, sí. En general... Recibe una señal, no sabe el nivel que es. Sí. En general... Si yo le tiro con 15 y le pego, le puedo tirar con 50 y también le voy a pegar y no pasa nada. No, pero la idea de la repetidora, es decir, incluso lo dice el reglamento en materia de repetidora, es que si vos tenés 50 vatios, ponete a comunicar directamente con él, con la otra estación. La idea de... pero capaz que la otra estación no llega. Ah, sí. El tema en realidad es un dispositivo que permite aumentar la distancia cubierta por una estación de radioaficionado, ¿no? Bueno, incluso acá lo dice, es una estación fija, eso dice el reglamento, de radioaficionado, es estación fija, primera cosa. De radioaficionado destinada a la retransmisión automática y en tiempo real de comunicaciones, sean estas analógicas o digitales. Estableciendo además que cualquier radioaficionado, persona física o radioclub que cuente con categoría general o superior, puede instalar uno de estos dispositivos. O sea, categoría inicial no puede instalar ni conseguir un permiso de estación de repetidora. Requiere la emisión por parte de URSEC de un permiso de estación específico, lo dijimos porque se le otorga canales exclusivos, la utilización de 2 canales exclusivos en el caso de la repetidora, y se le otorga una conformación particular para el distintivo de llamada, que es CX, un número que va del 1 al 9 y una letra correspondiente al departamento, y después el prefijo XX. Yo lo comenté. En el caso de Canelones, ya no existe posibilidad de instalar por este método, no es que no sea posible dar permisos porque ya se acabaron, ¿no? Porque en Canelones hoy día hay más de, creo, se llegó al tope de 9 estaciones, creo que se dieron de baja algunas. Por eso es importante también lo que sigue acá, que habla de los plazos que puede estar fuera de servicio una repetidora, ¿no? Porque se encontraron que había repetidoras que estaban utilizando, tenían permiso y no estaban activas. Bueno,
digo, en las reglamentaciones anteriores se incluye el sufijo XY, aparte los sufijos terminan en XY para aumentar el grado de ¿no? Bueno, dice, pueden emplazarse dos tipos de estos dispositivos, o sea, repetidoras, o sea, las de utilización común y las experimentales. En este último caso, están autorizadas por un plazo máximo no renovable de 3 meses. Si uno quiere hacer alguna prueba con una estación de esta naturaleza, puede pedir una autorización, ahí como dice, un permiso de 3 meses máximo. Los dispositivos deben autoidentificarse emitiendo su distintivo llamada en telefonía, código Morse o algún otro tipo de protocolo en espacios máximos de 15 minutos. Algún tipo de protocolo tiene que ver con las repetidoras digitales, ¿no? donde se identifican a través de protocolos digitales. Pero cada 15 minutos el dispositivo se tiene que autoidentificar. Después, si una repetidora, y esto es básico, una repetidora no puede permanecer más de 15 días fuera del servicio sin que el titular de su autorización comunique tal situación al ORSEC. O sea, si la persona, el titular, tiene que hacer algún cambio, alguna modificación de la estación, y eso va a demorar más de 15 días, tiene que comunicar a ORSEC diciéndole, poniéndolo en situación de que eso va a ocurrir, ¿no? Y no puede estar por más de 90 días inactiva. A partir de los 90 días de informarse o contactarse, la administración procederá a dar de baja el permiso correspondiente. Lo que pasó en Canelones fue que la ORSEC salió a constatar de si las estaciones, las repetidoras estaban activas, y encontró que había 2 o 3 que no lo estaban y dio de baja el permiso. Dice, todas las repetidoras están abiertas al tráfico general de todos los radioaficionados, por lo que los códigos de acceso deben de ser de conocimiento público. Básico, ¿no? Código de acceso, estamos refiriendo en el caso, la mayoría de los casos, al subtono utilizado, porque si yo no comunico el subtono, lo utilizo yo y mis amiguitos exclusivamente, ¿no? Y las repetidoras, como dice acá, están abiertas al tráfico general. El concepto ese de que yo pongo una repetidora, la utilizo yo y los que le quiero, ya eso que ocurrió en el pasado. Había una institución que ponía repetidoras y se compartía la información entre los socios. Dice, los únicos códigos reservados pueden ser los de encendido y apagado de los dispositivos, los cuales pueden ser registrados en la ORSEC y eventualmente ser utilizados por la misma cuando lo requiera. ¿Por qué los códigos son públicos? Porque lo que está utilizando son frecuencias del servicio y no frecuencias particular del que las pone, ¿no? Dice, por último, el reglamento destina un capítulo completo, el 16, para la canalización y otros aspectos técnicos de las repetidoras. Básicamente la canalización, en la reglamentación del 2003 había una lista de 4 o 5 páginas que decía frecuencias de repetidoras y demás. Eso fue testado, pusieron una formulita y se acabó. Hubo gente que no quería hacer eso porque decían que era un acuerdo, que no sé qué, ¿no? Muy interesante. Por suerte pudimos eliminar aquello que no tenía menor sentido. Es más, no se cumplía. Por ejemplo, la repetidora que está ahí en Cordón, estaba asignada, las frecuencias estaban asignadas a Paysandú. No había caído todavía en desuso. Bueno, estaciones terrenas. Las estaciones terrenas satelitales son un conjunto de equipos de comunicación y de cómputo que son usadas para transmitir o recibir señales de satélites. Ese es el concepto. El reglamento lo nombra ahí brevemente algunas condiciones que deben cumplirse para que este tipo de estaciones puedan ser utilizadas dentro del servicio. En realidad, dentro del servicio de radioaficionados por satélite. Se entiende que son dos cosas distintas, el servicio de radioaficionado y el servicio de radioaficionado por satélite, ¿no? Son servicios distintos. Tiene protocolos distintos. Dice, cualquier estación de radioaficionado puede operar como estación terrena en el servicio de radioaficionado por satélite, en tanto las bandas de frecuencia en transmisión de las estaciones terrenas sea compatible con la categoría que ostenta el radioaficionado. Digamos, con las bandas y las potencias, ¿no? Las transmisiones vía satélite artificial deberán respetar las recomendaciones de uso indicadas por los responsables de estación satelital. Si no lo hacen, no va a comunicar. Radiofaros. Otro tipo de estaciones en particular. Es una estación fija
utilizada para determinar las condiciones de propagación, ajuste de antenas y demás parámetros, que emite automáticamente intervalos regulares y en una única frecuencia fija, su propio distintivo de llamada y otros datos tales como la potencia, ubicación o altura respecto al nivel del mar. En realidad, en general, la mayoría de los radiofaros solamente se limitan a emitir el distintivo de llamada, ¿no? Bueno, algún tipo de información, pero en general las que hay solamente transmiten el distintivo de llamada y en Morse. Bueno, este tipo de dispositivos reglamentariamente comparten algunas particulares con las repetidoras, como ser quienes pueden acceder a su instalación, o sea, estamos hablando solamente de general y superior, la emisión de un permiso de estación que requiere, porque requiere la utilización de una frecuencia en particular, y la conformación de sus distintivos de llamada, que es la misma idea que tienes con respecto a la misma forma de identificarse del distintivo de llamada de una repetidora, ¿no? O sea, tiene que terminar en XX. La potencia máxima de emisión de los radiofaros es de 50 vatios. Más de 50 vatios no puede haber un radiofaro. ¿Se entiende cuál es después lo vamos a ver eso en operación, cuál es el motivo de estas estaciones? Bueno, en general es determinar la propagación. Porque si yo escucho en determinada frecuencia un radiofaro, quiere decir que hay en ese momento abierto un circuito de propagación entre mi localización y la localización del radiofaro. Operación, en realidad operatividad, lo que refiere a operación en el reglamento, que se define como operatividad. Dice la reglamentación internacional de UIT, el artículo 25, que varias veces nos hemos referido y extensamente lo hicimos en la primera clase, y el nacional, es el artículo 25 de las radios regulaciones, el reglamento de radiocomunicaciones de URSEC, de UIT, reglamenta todo lo que tiene que ver con el servicio de radioaficionado. Y la nacional, que está en el capítulo 2 del servicio, establecen algunos lineamientos básicos, pero fundamentales, acerca de la operatividad de radioaficionados y sus estaciones. Como siempre digo, lo dije ya hace un rato, nosotros nos autorregulamos. Entonces la mayoría de las cosas ni siquiera hay que estarlas allí poniendo en un reglamento, no tiene sentido, pero las administraciones han colocado algunas cosas básicas para que tengamos, ¿no? Como dice ahí, algunas tienen que ver con la convivencia de los colegas en la banda del servicio y otras acerca de algunas personas o circunstancias excepcionalmente pueden utilizar equipos en las mismas, ¿no? En las bandas radioaficionadas. Bueno, en materia de comunicaciones internacionales, UIT establece que se permiten las radiocomunicaciones entre estaciones de aficionados de países distintos a menos que la administración de cualquiera de los países interesados notifique su oposición. O sea, si un país dice no me interesa, una administración dice no me interesa que haya comunicaciones internacionales en el servicio de radioaficionado, en ese caso quedan prohibidas y como tal es válido para la reglamentación internacional. Y después otro criterio, que será importante identificarse, dice, durante las emisiones las estaciones de radioaficionados transmitirán su distintivo de llamada a cortos intervalos. ¿Ah? Lo dice la reglamentación madre de UIT. Bueno, y después dice, una administración puede determinar si permite o no a una persona o a quienes otra administración le ha concedido una licencia dice, para operar una estación de aficionado, operar una estación de aficionado o mientras se encuentra temporalmente en su territorio, sujeto a las condiciones o restricciones en las que se pueda imponer. Estamos hablando de permisos. Sí, y también lo que es reciprocidad y cortesía, ¿no? Y ahora, en realidad es un acuerdo internacional de alto nivel, ¿no? A nivel de Américas, ¿no? Pero es una potestad de las administraciones de permitir eso, ¿no? Modalidad de uso. Materia de operatividad siempre, ¿no? Bueno, ahí están las modalidades que el reglamento de administración y control del espectro radioeléctrico uruguayo, el decreto 114/2003, se establece, que son cuatro formas: uso libre, común, específico y general. Lo que nos interesa a nosotros es el uso común, porque es el que dice se considerará de tal manera la utilización de bandas, subbandas, canales y frecuencias para los cuales se requiere autorización sin asignación de frecuencia alguna. En el caso de servicio de radioaficionados, es de uso común,
y lo que se utiliza acá son bandas, no subbandas, ¿no? Todas las bandas de frecuencia, no subbandas ni canales ni frecuencias, sino todas las subbandas tienen el carácter de uso común en el servicio referido. ¿Cuáles son las características pues que tienen? Básica, siempre acordarse. Se requiere autorización y no se asigna frecuencia alguna. El artículo 16 también del reglamento de control del espectro radioeléctrico dice específicamente habla sobre el uso común, dice requiere de la previa obtención de una autorización o permiso en los términos del presente reglamento y las normas complementarias que dicte la URSEC. Ejemplos de uso común lo constituyen las frecuencias atribuidas a los servicios de radioaficionados, banda ciudadana, y las frecuencias de socorro y seguridad de los servicios móvil marítimo y móvil aeronáutico. Los canales de socorro y seguridad de los servicios móvil y aeronáuticos tienen el carácter de uso común. La modalidad de uso de los canales radioeléctricos, lo dice el reglamento uruguayo del servicio, corresponde al uso común del espectro radioeléctrico, no podría decir otra cosa porque lo dice la reglamentación superior, que es la del uso del espectro radioeléctrico. Ello significa que la operación en las frecuencias radioeléctricas atribuidas a este servicio requiere de la previa obtención de la autorización correspondiente de acuerdo a los términos que se establecen en el presente reglamento y las normas complementarias que eventualmente dicte URSEC. La operación de servicio de radioaficionado entonces se realiza en base a la coparticipación de las frecuencias radioeléctricas entre quienes las usufructúan, no asignándose frecuencias, sea en carácter compartido o exclusivo, salvo en los casos de repetidoras y radiofaros, y no dándose protección alguna a las comunicaciones afectadas a las mismas contra las interferencias perjudiciales que pudieran causar las emisiones de otras estaciones autorizadas, siempre que operen en las condiciones impuestas por este reglamento. Por supuesto, hacer interferencias deliberadas no se permite, ¿no? Pero si son casuales, no permite ningún tipo de protección de las operaciones. Tiempo de emisión. Dice el reglamento, a los efectos del aprovechamiento más efectivo de los canales radioeléctricos, los usuarios deben cooperar entre sí para evitarse mutuas interferencias y reducir el tiempo de transmisión al mínimo imprescindible compatible con la comunicación. Potencia. También establece que las estaciones de radioaficionados deben emplear la potencia de transmisión mínima necesaria para efectivizar y mantener la comunicación. Eso está en el capítulo 15, que refiere a las potencias, y empieza diciendo esto, ¿no? Después establece cuáles son las potencias permitidas por cada una de las categorías, pero en definitiva lo que quiero recordar siempre que es este principio básico, que hay que usar la potencia mínima necesaria. Excepciones. Esto es una cuestión un poco el asunto del tiempo. Si yo comunico con alguien, no hay más nadie, y uno habla media hora, no está transgrediendo nada, ¿no? No es una práctica correcta desde el punto de vista técnico, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del servicio, ¿no? Es decir, pero eso que cuando hay una rueda o algo así, pero si no hay más nadie, ¿por qué no se puede? Bueno, por supuesto, y todos hemos mantenido comunicaciones largas, y lo que digo es que en definitiva no es una práctica que el servicio, es decir, los radioaficionados a nivel mundial consideren que, no sé si correcta, digo, no es lo mejor que desde el punto de vista de la práctica operativa, ¿no? Está perfecto, ¿no? Es un poco de sentido común, ¿no? No, por eso digo, en definitiva lo que se hace con esta reducción, lo que se solicita, aparte, tú viste que dice cooperar, dice, está muy... Dice, a efectos del aprovechamiento, justamente, vamos a ver por qué lo solicita, ¿no? Aprovechar más efectivamente los canales radioeléctricos, dicen, bueno, lo de no causarse muchas interferencias, dice reducir el tiempo de transmisión al mínimo imprescindible compatible con la comunicación. Es muy abierto eso, ¿no? Y habla que deben cooperar entre sí, ¿no?
Claro, Incluso sí, es una recomendación general. Viste que no dice que se debe, ¿no? Sino que debemos. No es reglamentación, no es una obligación, pero es un consejo. Sí, como está Como, planteado como ahí, sí, dice que es nuestro deber cooperar entre nosotros. O sea, se nos deja a nosotros, al servicio, ¿no? Ahora, como tú decías, de sentido común, si uno ve que está utilizando un recurso como el espectro radioeléctrico y lo hace sin darse cuenta que el tiempo pasa, digo, no parece, al servicio no le parece correcto. ¿No? claro, está bien. Sigamos. Vamos a hablar de excepciones. La operación de estaciones en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionado solo pueden efectuarse por parte de radioaficionados, esto es básico, con las excepciones detalladas a continuación. Lo dice este numeral del reglamento. Dice prácticas operativas y eventos de carácter social, educativo, de difusión de actividades de servicio, en tanto se realicen bajo responsabilidad de un radioclub. No tiene por qué ser un radioclub habilitado. Ustedes saben que siempre fue práctica común de que los radioaficionados hicieran demostraciones, incluso en forma individual, hicieran demostraciones en escuelas, en eventos, e incluso el jamboree del aire que hacen los scouts. El reglamento esto no lo permitía, lo permite desde 2017, donde específicamente se colocó este texto, ¿no? Porque las estaciones radioaficionadas no podían ser utilizadas por gente que no fuera radioaficionado, sino era en práctica operativa y otro tema que hay allí. Ahora sí, ahora cualquier club o cualquier persona con la supervisión, la responsabilidad de un radioclub, sea habilitado o no, puede instalar una estación y que la operen personas que no son radioaficionados, en este caso, ¿no? Para la difusión de actividades del servicio. ¿No? Ojo, debe ser bajo responsabilidad de un radioclub. Dice, en el curso de las actividades de contralor, y esta es otra excepción, o monitoreo, dice monitorio, incluso en el reglamento, monitoreo en frecuencias atribuidas al servicio de radioaficionados, los operadores de estaciones de URSEC podrán efectuar comunicados generales empleando el distintivo llamada de dichas estaciones. Ustedes saben que son CX0 alfa alfa y CX0 alfa alfa alfa, creo que son ellas. Para el exclusivo cumplimiento de sus tareas en el ámbito de URSEC, dichos operadores no requerirán ser titulares del permiso de radioaficionado. Ojo que dice para el exclusivo cumplimiento de sus tareas en el ámbito de URSEC. Si alguien de URSEC quiere utilizar las estaciones de la unidad para hacer comunicados normales de radioaficionado, requiere el permiso de radioaficionado. Ahora, si tiene que ver con el contralor, ¿no? En ese caso, cualquier individuo cualquier funcionario URSEC que tenga el permiso me refiero a la autorización de la unidad, puede operar esa estación sin ser radioaficionado. Esas son las tres excepciones para que una estación no sean radioaficionados de operen, ¿no? Estamos hablando de la gente de URSEC, los eventos de carácter social y educativo y las prácticas operativas, los ejercicios de práctica operativa. Bueno, y después está el tema de la excepción de tercero, lo vimos en la clase pasada, lo vamos a pasar por arriba. Tanto el reglamento del servicio como UIT establecen de que se pueden establecer comunicación en nombres de terceros, no operar terceros, en nombre de terceros en caso de emergencia y socorro desastre. O sea, en una situación de emergencia o socorro desastre o lo que sea, no pueden operar las estaciones gente que no sean radioaficionados, ¿no? Tienen que ser radioaficionados. Pero pueden sí cursar comunicados de nombre de terceros. Pero tienen que ser operados por radioaficionados. ¿Ah? Bueno, ahí establece todo eso que vimos en la clase pasada, no vamos a repetir. Codificaciones. UIT, lo dice la propia UIT, no se codificarán las transmisiones entre estaciones de aficionados de distintos países para ocultar su significado, salvo las señales de control intercambiadas entre las estaciones terrenas de control y las estaciones espaciales del servicio de aficionados por satélite. Es el único momento en el cual se pueden codificar y que el código no, o sea, encriptar, en definitiva, no se conozca el código, que es para las comunicaciones de control, las señales de control de las señales de servicio de radioaficionado por satélite.
Eso a nivel internacional. Y el reglamento uruguayo dice que la utilización de códigos reservados podrá efectuarse exclusivamente en las señales de apagado y encendido de repetidoras y las señales de control intercambiadas para estaciones de control, estaciones espaciales y servicios de radioaficionados por satélite. O sea, en definitiva, lo que hace el reglamento le incorpora al concepto general de UIT el encendido y el apagado de repetidoras. ¿Ah? Son códigos reservados por que los conoce el titular y los tiene que tener registrado URSEC, que tiene que tener la capacidad de utilizarlos si es necesario. Bandas. Las bandas de frecuencia atribuidas al Servicio de Radioaficionados en Uruguay, dice el reglamento, son las detalladas a continuación, atribuciones que se encuentran condicionadas a lo establecido en el Cuadro Nacional de Frecuencias que determina el Reglamento General de Control del Servicio Radioeléctrico. Y bueno, y después siguen, incluso en el reglamento están las que son de carácter primario y secundario. Acá nosotros hemos resumido, esta presentación está en la web, está en el curso, si quieren, la baja está y acá ven en el carácter inicial, ya lo vimos al principio, tiene 80, 40 y 10 metros, están los límites allí, que muy bien se dijeron. Y las potencias máxima inicial son en general en HF, ondas decamétricas de 100 vatios y 50 en 2 metros. Todas las bandas que tienen el servicio, es decir, tienen el servicio adjudicadas permitidas a categoría inicial, son de carácter primario. Y ese fue el motivo por el cual, siempre explico, se excluyó la banda de 70 centímetros, porque es de carácter secundario. Acá está la de general, la repasamos, no vamos a repasar todo esto, ¿no? Opera bandas de carácter primario, casi todas, salvo las que son de arriba de VHF, ¿no? Que son de carácter secundario. 70, 33, 23, 3 y 5 centímetros son de carácter secundario. Además, todas las bandas de general son primarias. Y después superior tiene todas las bandas, bueno, donde el cuadro en general son todas en carácter primario, salvo algunas bandas que son bastante nuevas. Las bandas ahí de 2.200 metros y 660 metros son de carácter secundario. Después la de 60, que esta es la única banda, es decir, son conjuntos, las 60 y 30 son las únicas bandas de HF que tienen carácter secundario, las de onda corta. Las demás son todas primarias. Y bueno, con la misma significación, así arriba a partir del UHF, son de carácter secundario, algunas tienen un segmento primario, como la de 1,2, y secundario, y también la de 4 milímetros. Las bandas clásicas de radioaficionados, me refiero a las bandas de 160, 80, 40, 20, 10, 15 y 10 metros, estamos hablando, esas son exclusivos de carácter primario, ¿no? Pues son clásicas e históricas y el servicio las tiene desde los años, si ustedes leyeron la parte histórica, las tiene allá desde los años 20. En realidad asignadas la mayoría a partir de los años, después de la Segunda Guerra Mundial. Pero son clásicas del servicio. Ustedes recuerdan que la onda corta decían que no servía para nada, ¿no? Los que descubrieron que las ondas cortas permitían comunicación a nivel planetario fueron los radioaficionados, y a partir de ahí todo el mundo, valga la simplificación del lenguaje, se subieron al carro y dejaron las bandas, y ahí fue donde hubo que empezar a atribuir bandas, ¿no? Porque empezaron a utilizar, todo el mundo quiso echarle mando a las bandas de onda corta, ¿no? A los segmentos de onda corta. Esas son las contribuciones que tiene el servicio de radioaficionados, ¿no? Bueno, respecto al carácter, en la reglamentación de UIT establece que, sin definir, no define lo que es un servicio secundario, un primario, sino que caracteriza lo que dentro de su cuadro son servicios secundarios. Y dice, no debe causar, los de servicio secundario, interferencia perjudicial a las estaciones de un servicio primario a las que se les haya asignado frecuencias con anterioridad o las que pueden asignar en el futuro. O sea, si mañana se le asigna a determinado segmento un uso primario,
tiene prioridad, por supuesto, sobre los usos secundarios que haya habido con anterioridad. No pueden reclamar protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones de un servicio primario a las que se le haya asignado frecuencias con anterioridad o las que se pueda asignar en el futuro, pero sí, tienen derecho de protección contra interferencias perjudiciales causadas por estaciones del mismo servicio o de otros servicios secundarios a los cuales se les asigne una frecuencia ulteriormente. ¿No? ¿Se entiende, no? En el cuadro de Internet de frecuencia ustedes van a ver, entran allí ese material está en la reglamentación de radio de UIT, que son tomos grandes, y la mayor parte tiene que ver con las atribuciones de frecuencia. Van a ver que hay unas, en cada sección hay unas que están escritas con mayúscula y otras con minúscula. Las que están escritas con mayúscula significa que es el servicio primario. Las secundarias se les pone en minúscula, para distinguir una de otra. Pues en las atribuciones que tienen carácter secundario, en el reglamento uruguayo dice, en determinada banda de frecuencia significa que las estaciones de radioaficionado no deben causar interferencias perjudiciales a las estaciones de los servicios primarios, y en el caso que ocurran deberán cesar en forma inmediata las emisiones. No pueden reclamar protección contra las interferencias, y después dice de interferencia de carácter primario. A efecto de evitar la ocurrencia de interferencias perjudiciales, el radioaficionado deberá adoptar, y acá hay otra consecuencia, deberá adoptar las medidas técnicas y operativas correspondientes tomando en consideración las características de los servicios primarios y las estaciones asociadas. Bueno, vamos a deberes, sanciones e infracciones. Después vamos a ver, yo creo que estaba acá, pero ahora lo vamos a ver ahora. Cuando hablamos de emisiones fuera de banda, está establecido en el reglamento algo que lo deja claro. Bueno, deberes, sanciones e infracciones. Por deberes, tenemos de debida operación, los enunciamos, impedir cualquier forma indirecta o indirecta, abierta o simulada de la comercialización del servicio, básico, operar exclusivamente en frecuencias atribuidas al servicio de acuerdo a la categoría que el radioaficionado ostente, más que básico, ajustar los niveles máximo de potencia y las emisiones fuera de las instrucciones y recomendaciones de la URSEC, ¿ah? Operar medidas de eliminación de interferencias perjudiciales, contar con equipo necesario para medir o identificar la frecuencia de transmisión, seleccionar los canales de transmisión de forma de hacer más efectivo el uso de frecuencias, cumplir con las directivas sobre la condición de instalación y operación de su estación en forma de no superar los límites de exposición humana a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, lo que estamos hablando de radiaciones no ionizantes, esto es nuevo, bastante nuevo en el reglamento. Indicar al menos al principio de cada transmisión y en intervalos no mayores de 10 minutos su distintivo de llamada, lo que decimos, no es obligación del radioaficionado identificarse al final, es una práctica. En caso de emergencia deberán, además de cumplir con el requisito anterior, mencionar que se opera en virtud de una situación de emergencia, cuando eso ocurre, registrar y conservar el registro durante 10 días, todas las comunicaciones transmitidas y recibidas que efectúen en situación de emergencia los radioaficionados que participen en la misma. Incorporar en sus estaciones las innovaciones tecnológicas que para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico sean necesarias. Y después esto es lo que yo decía, evitar la ocurrencia de interferencias perjudiciales, adoptando a las medidas técnicas y operativas correspondientes, tomando en consideración las características de los servicios primarios y de las estaciones asociadas. No era lo que yo decía. Hay una pregunta ahí. ¿Sí? Dice, no, justo me cambiaste la pantalla. Ahí volvió. Ahí, donde dice, incorporar en sus estaciones innovaciones tecnológicas. Es lógico, le pregunto, ¿no? ¿Es lógico que alguien transmita en AM hoy por hoy? No, porque por supuesto. quiere decir que no incorporó en sus estaciones las innovaciones tecnológicas que permiten un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Claro, estamos de acuerdo. Ahora, en ningún modo de emisión está vedado. Está vedado como tal, ¿no? Lo que se solicita acá es que uno no esté saliendo con una lata, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Si uno tiene la capacidad... Yo iba a pelear un poquito, digo, en el reglamento dice que no se use AM.
No, ojo, yo En creo el reglamento dice que en el reglamento dice algo que no se use FM. No, yo quiero mucho la M, digo, para mí es un método muy válido, si se ajusta. Ahora, claro, si tú salís con un ancho de banda, como el que relaté, el caso este de dos personas No, que salen. acá está clarito. Yo no digo ni que sí ni que no. Yo digo, acá está clarito. Dice, incorporar en sus estaciones las innovaciones tecnológicas para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Bueno, Si vos podés salir con la mitad del espectro radioeléctrico, tenés que usarlo. Bueno, a ver, el AM tú puedes salir Bueno. ancho, no sé, 100 kilohercios para cada lado, ¿ah? O salir en una frecuencia. Si vos querés salir con calidad de radiodifusión, ¿viste? No estás aprovechando el espectro radioeléctrico, ¿no? A eso me refiero. Sí, sí. Ahora, si tú salís en AM en un canal limitado que ocupe, yo qué sé, lo que debería ocupar en no más de 5 kilohercios, ¿no? Eso sería un aprovechamiento del espectro radioeléctrico en forma racional, ¿no? Ahora, si tú abrís el audio y querés que te escuchen los pajaritos de fondo y demás, bueno, eso no debería ser. Ojo que es un deber, no está sancionado, porque ahora vamos a ver cuando hablemos de infracciones, no es una infracción salir si uno no tiene creo que no, tiene los medios como los últimos medios, ¿no? No vas a sancionar en ese sentido. Nadie te va a evaluar a ver si tú estás saliendo con la última innovación tecnológica, ¿no? Quedó claro que se controla poco todo esto, pero digo... Sí. Ya vimos en varias etapas de que lo controlé. No, sí, lo que apunta Aldo apuntó a la garganta, ¿eh? Tiró a pegar y pegó. Porque indudablemente Sí. la peor manera de aprovechar el espectro radioeléctrico lo sabemos, es la comunicación en la modalidad de amplitud modulada, ¿no? Pero se puede hacer en forma racional ese tema, ¿no? Exacto, en forma racional. Es muy lindo Por eso por eso era la pregunta si en el reglamento dice que no se pudiera usar AM. Hay que ver que dice puede operarse, hay partes que dice puede operarse en AM, FM, USB, LSB, No, o sea, a ver, está... el reglamento nunca dice que se puede, que se debe, sino que se puede. Claro, por eso digo, se puede. ¿Ah? En el reglamento uruguayo hay que tener por norma que la subdivisión de frecuencias es optativa, y es una de las preguntas de esta semana. Se dice se puede, y la razón es muy simple. URSEC, ¿por qué no puso se debe? Porque usted sostiene que no puede controlar eso y por lo tanto no coloca en un reglamento algo que no va a controlar, no puede controlar. O sea, si alguien se pone a transmitir en una frecuencia que no está correctamente por uso adjudicada a determinado modo, no se puede enojar en Uruguay, ¿no? ¿Ah? Se podrá enojar, pero no puede reclamar absolutamente nada, ¿no? ¿Se entendió eso, no? Por supuesto. Es una cuestión de sentido común y de empatía, ¿no? ¿Cómo? Es una cuestión de sentido común y de empatía, sobre todo. Sí, pero también a veces ocurre que hay gente que no lo conoce, ¿no? Es una recomendación. Pero es cierto, Claro. sí. Aparte, eso lo aplicamos lo aplicamos en operación. En operación vamos a decir que, aparte, no solamente es sentido común, sino una tontería, porque si yo me pongo a transmitir en un modo donde no me van a estar escuchando, voy a estar hablando solo, ¿no? ¿Ah? Por eso digo que siempre, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta es que el servicio se autorregula. Eso está incluido allí porque se recoge y se abrevia en el reglamento, lo que se habla de modos de emisión, de una institución internacional de que pretende regular el espectro, las bandas, en forma perentoria, como ocurre en algunas otras partes del mundo, ¿no? En Uruguay esto es optativo, ¿no? Y además eso es una simplificación.
Es una simplificación. Y lo digo porque hay una institución acá que representa a esa institución internacional que dijo que había que colocar que eso fuera perentorio y se le contestó eso que les acabo de decir, ¿no? La autoridad de URSEC dijo, no vamos a poner en reglamento algo que no podemos controlar. ¿No? Bueno, siempre digo, las cosas están por algo, en general, ¿no? Bueno, este es el concepto de deberes inherentes a la vida de operación. Después hablamos sobre deberes administrativos, que son facilitar por parte de URSEC la inspección de sus equipos y la fiscalización de los documentos habilitados. Eso es lo que alguien dijo al principio, con buen criterio, de que negarse a esto, de negarse a una inspección, lo vamos a ver, corresponde a una infracción. Es decir, nadie tiene obligación de abrirle la puerta a una institución como URSEC para que le vengan a inspeccionar los equipos, ¿no? Ustedes saben que al domicilio particular de una persona ingresa solamente con autorización del jefe del hogar o con orden expresa del juez de mañana, ¿no? En horario matutino. Eso lo dice la Constitución. Ahora, el hecho de que si yo no facilito, ya es suficiente como para que se me coloque una infracción, lo vamos a ver más adelante. Dice, gestionar la renovación de permisos ante el vencimiento de los mismos, poner en conocimiento de URSEC los medios de contacto para efectuar notificaciones y comunicaciones, o sea, si yo cambio de domicilio, de algún tipo de domicilio, sea electrónico o real, hay que hacer la comunicación en URSEC. Hoy, en definitiva, lo que se hace es ingresar al sistema y efectuar el cambio de domicilio. Mantener actualizada la información personal y de la estación registrada, también se hace por el mismo método. En caso de estación registrada, estamos hablando de estaciones registradas que requieren permiso de estación, o sea, repetidoras y radiofonos. Si yo modifico algún parámetro en una repetidora, por ejemplo, hay que comunicarlo a URSEC. Deberes de los radioclubes. Debemos, como radioclubes, colaborar con URSEC en la identificación de las estaciones en banda de servicio, causando interferencias perjudiciales o realizando transmisiones que contravengan la reglamentación. Cumplir con las instrucciones directivas y recomendaciones y resoluciones de URSEC. Y comunicar a URSEC los cambios de autoridades y representantes. Y de cualquier radioclub, dentro de los primeros 3 meses de cada año se debe remitir la nómina de las autoridades, el detalle del periodo de vigencia del mandato y detalle de las actividades desarrolladas en el año anterior. Esto es un deber administrativo. Instalar y mantener en funcionamiento, para un radioclub habilitado, la estación de su propiedad y operarla periódicamente. Instalar y mantener servicios de telecomunicaciones complementarios para facilitar comunicaciones rápidas y seguras con la URSEC, o al menos disponer de una dirección de correo electrónico. Yo vuelvo a decirlo, hay algunos radioclubs habilitados que ni correo electrónico tienen en URSEC. Coordinar tareas a efectos de evitar superposiciones o inconvenientes en la organización de exámenes mensuales departamentales, examinar y supervisar a los aspirantes al ingreso y ascenso del servicio, sean o no socios, organizar cursos dictados por radioaficionados e instructores y llevar a cabo los exámenes de ascenso de categoría, sean o no socios, expedir constancia de participación de las prácticas operativas. Esas son todas obligaciones de los radioclubes habilitados. Vamos a sanciones, lo vimos. La comisión de infracciones, las infracciones vienen después, son pasibles la aplicación de estas sanciones que se graduarán según la gravedad, ¿no? O sea, este es el orden gradual de las mismas. Primero su observación, apercibimiento, suspensión de hasta 90 días, una multa de hasta 100 unidades reajustables, la revocación total o parcial de las autorizaciones otorgadas y el decomiso de los elementos utilizados, los bienes detectados en infracción, etc. Y son, en este caso, aplicables con esta y con otras sanciones anteriores. Eso es lo que son sanciones. Y dice, el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones determinará el retiro del reconocimiento como radioclub habilitado, en el caso de un radioclub habilitado. Es una forma de sanción que tiene el radioclub habilitado. Si cualquiera de las obligaciones que tienen no las realiza el radioclub, tendrían que retirar el reconocimiento como radioclub habilitado. Si hacen eso, no creo que quede un solo radioclub. Infracciones. Vamos a ver las infracciones. ¿Se entiende? Dimos el marco primero, deberes.
Algunas son, no cumplir con sus deberes son infracciones. Antes vimos lo que se sanciona en el caso de infracciones y ahora vamos a repasar lo que son infracciones. Bueno, los operadores de estaciones y las instituciones de radiodifusión incurren en responsabilidad, y acá estamos hablando de responsabilidad administrativa ante la administración. Esto es un concepto distinto, ¿no? Hablamos de responsabilidad legal, ¿no? Es un concepto del derecho. Bueno, en este caso, si se infringen cualquiera de las condiciones de la autorización, si se transgreden las normas de emisión y funcionamiento que establezcan las leyes y los reglamentos o convenios internacionales, si las emisiones sin ser un delito o falta pudieran perturbar la tranquilidad pública, menoscabar la moral y buenas costumbres, comprometer la seguridad o el interés público, o afectar la imagen o prestigio de la República, si se incumplen las obligaciones emergentes del reglamento de servicio o las resoluciones o instrucciones de URSEC. En el caso de que uno haga algún tipo de cosas, incurre en su responsabilidad ante URSEC. ¿Qué quiere decir? Que uno es pasible de denuncias civiles o penales al respecto. Eso básicamente lo que se llama responsabilidad. Bueno, a su vez se establecen dos grados de infracciones, las que son graves y muy graves. Graves, o sea, son de menor entidad y corresponderían como tal menor graduación en la sanción. Dice, comunicar con estaciones ubicadas en el territorio nacional no autorizadas por URSEC. Como decíamos, es decir, algunas no tienen mucho, lo de grave o no grave tiene que ver con una graduación que aparece, a veces no es de sentido común. A ver, comunicar una estación que no tiene, uno sabe que no está autorizada, debería ser una infracción un poco más que grave. Bueno, permitir que personas no autorizadas operen su estación, operar con una potencia de radiofrecuencia superior a la permitida, no comparecer a las citaciones de URSEC, y en el caso de radioclubs habilitados, incumplir con las obligaciones impuestas por el reglamento del servicio. Esas son infracciones graves. Y las demás son todas muy graves. Reiterar la comisión de infracciones graves, o sea, si reitero algún tipo de estas infracciones más de una vez, en algún momento se me va a establecer de que estoy haciendo una infracción muy grave. La otra es operar sin la debida autorización, sin la autorización del permiso de radioaficionado. Operar en frecuencias no atribuidas al servicio, o sea, lo que vimos ahí de si alguno sale de la banda, lo que sea, y se pone a operar, por supuesto en ese caso estamos hablando de una infracción muy grave. Transmitir sin emplear el distintivo de llamada asignado o uno que inventamos. Producir deliberadamente interferencias, la interferencia deliberada es una infracción muy grave. Transmitir música, programas de radiodifusión o propaganda comercial. Ustedes saben que esto es de sentido común, ¿no? Pero hay gente que lo hace. Hay gente que tiene vocación yo siempre digo, vocaciones de radiodifusor frustrado, y entonces pasa música y cosas, ¿no? No se sabe por qué. Bueno, tratar asuntos de naturaleza política, religiosa o racial, básicamente lo dice, como práctica de sentido común entre los radioaficionados, es cualquier asunto que sea de naturaleza de controversia, ¿no? Hay que evitar discusiones en estos temas y algún otro tema. Hoy día se incluye el tema de cuestión de género también, ¿no? Utilizar códigos o lenguaje cifrado que no sean usados internacionalmente por los radioaficionados. Cualquier código, jerga o cosa que tenga interés de cifrar. Ustedes saben que cifrar es codificar sin conocer el significado sea universal. Entonces, como tales, no pueden ser utilizados. Por supuesto, los códigos son utilizados internacionalmente por radioaficionados. Código Q, las abreviaturas telegráficas y demás. Modificar las características técnicas de los equipos transmisores que operen en frecuencias no atribuidas al servicio o con potencias que excedan los máximos de categoría que se ostente. Ojo, antes que salga algo a cuestionar esto, es mentiroso esto, ¿no? Porque uno puede modificar. A ver, uno trae un equipo que transmite más de la potencia que tiene admitida. No tiene por qué modificarlo, ¿no? Esto viene de antes, cuando los equipos se les hacía modificación. Incluso ustedes saben que en determinado momento se llegó a ponerle tornillos, ponerle unas trabas mecánicas
a los equipos antes de autorizarlo, para que los radioaficionados no salieran de banda, ¿no? La famosa cirugía. ¿Eh? La famosa cirugía que se le hacía antes. Sí, pero esta era una contracirugía, porque tú traes un equipo multibanda y te le metían un tornillo para que no salieras, por ejemplo, de 7300 a 7100, de 7000 a 7300. Te colocaban una cirugía, pero destructiva, para que el individuo no pudiera... Mecánica. Sí, en general era mecánica, ¿no? Para que el tipo no saliera de la banda, ¿no? Quedaba como lacrado o precintado. Sí, y si tú se sacabas el tornillo, te aplicaban el reglamento, ¿no? Gracias a Dios esto ya no se hace. Esto lo recordó en una conversación, lo recordó el responsable hoy del departamento de administración del espectro, ¿no? De que él llegó a cirugiar y meterle un tornillo para que no salieran de frecuencia. Bueno, conectar... Sí, seguro, pero... ¿Cómo? Le vas con un equipo de $1.000, $1.500 y el tipo te viene con un destornillador a trancártelo, puede ser que lo peleemos. Con un tornillo grande así no. y un Philip grande así, ¿viste? Bueno. Sí, claro, pero terminar con el tipo a la trompada, ponele. Pero estaban en condición de hacerlo en aquella época, y lo hacían. Sí, claro, está. Eran normas que había. Sobre todo eso se hacía, a ver, en banda ciudadana, digamos, ¿no? Bueno, conectar el equipo a la red de telefonía pública, eso en ninguna parte se permite, lo que es el phone patch, ¿no? Invocar fácilmente a una situación de emergencia, impedir las inspecciones técnico-administrativas de las estaciones radioeléctricas, lo que decíamos, si uno impide una inspección, comete una infracción muy grave y ya no le van a interesar lo que uno tenga dentro de la casa, sino que ya le van a aplicar un reglamento en ese sentido. Pedir o aceptar cualquier remuneración a cambio de la actividad de comunicación en el ámbito del servicio, esto se hizo más de una vez, y presentar informes falsos. Después dice, divulgar o utilizar con cualquier fin o de cualquier forma comunicaciones ajenas al servicio. Eso es lo que en una época se llamaba el secreto de correspondencia. En algún momento, si hablamos de historia, vamos a hablar... Eso debe ir de la época de las cartas, del correo. Sí. Y el phone patch lo usaba mucho el ejército con las primeras dotaciones que iban al Congo y a esas unidades de las Naciones Unidas, de paz y todo eso. Con los familiares usaban mucho el phone patch y se escuchaba todo. Sí, no hablemos de eso. No hablemos de eso porque de reglamento no queda nada. Gente operando una estación, gente utilizando el phone patch, gente operando estaciones de radioaficionados en frecuencia radioaficionada que no eran radioaficionados, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para suplir situaciones de comunicaciones que en realidad eran de otro servicio. Frecuencia. Yo recuerdo las primeras operaciones cuando en la Antártida Uruguaya, y casi la única, salía una estación de allá de Antártida y hacía este tipo de cosas, ¿no? En banda radioaficionada. Incluso llegaron a hacer demostraciones y demás, y uno decía, ¿y dónde está el reglamento acá? Pues estas cosas no se pueden hacer. Sí, ¿no? La Antártida también, me acuerdo que sí, que hacía con la gente que estaba en la Antártida, hacía comunicaciones por teléfono con la familia. Sí, me acuerdo. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el SODRE, que hubo un programa que hizo una entrevista con esta gente y utilizó las bandas para hacer este tipo de cosas incluso, ¿no? Hacer una demostración en banda de radioaficionado. Bueno, hace un tiempo que no se hace. Pero lo que es el secreto de correspondencia, estaba establecido en la reglamentación de 45. Bueno, varios. Vamos a pasar rápidamente lo que son otras entidades, ya lo hablamos. Entidades públicas o privadas con interés de desarrollar actividades sin fines de lucro y compatibles con el servicio radioaficionado. Pueden ser esos intereses temporarios o permanentes. Pueden instalar y operar estaciones que operen en bandas de frecuencia radioeléctricas atribuidas al mismo. A tal efecto, deben tener un permiso de estación. Un permiso de... Sí, en realidad es un permiso de radioaficionado. Bueno, las operadoras de estaciones autorizadas de este tipo, ¿no?
deberán ser radioaficionados y el funcionamiento de las estaciones deberán ser compatibles con la categoría ostentada por el operador o persona responsable a cargo de la misma, ¿no? Sentido. Disposiciones generales. Al final siempre hay disposiciones generales, algunas son importantes, otras no, pero hay que leerlas también, ¿no? Porque uno cuando llega al final del reglamento, como se cansó, dice disposiciones generales, se va. Pero hay que leerlas, ¿no? Primero, dice, la URSEC mantendrá actualizada en su página institucional de Internet la nómina vigente de radio aficionada, radio club, radio faros y repetidores. Lo está haciendo, incluso con algo más. Está también publicando los certificados de permisos de distintivos especiales. Ahí incluso si uno va a ver qué distintivos se están empleando, qué personas o radioclubes la están utilizando, y van a ver que es una cosa muy pequeña, ¿no? Lo que yo decía en algún momento, una gran discusión sobre los distintivos especiales, y son poquísimas personas que los utilizan. Bueno, en el curso de las actividades de contralor y monitoreo, lo vimos, no vamos a repetirlo, es el caso de que las estaciones de URSEC perfectamente pueden ser operadas por estaciones que no son de radioaficionados, por personas que no son radioaficionados. Y después está la equivalencia las equivalencias de categorías, lo que dijimos, avanzada y avanzada mérita pasan a llamarse y ostentar permisos de categoría superior, y las de estándar pasaron todas a categoría general. Ustedes ven que en esta reglamentación no ocurrió un ascenso en forma velada, ocurrieron en algunas otras reglamentaciones, porque en las otras reglamentaciones se acababa con algún tipo de categoría y las incorporaban, pero siempre incorporaban a una mayor, por ejemplo, ¿no? Y entonces como tal, esa persona no daba examen y ascendía de categoría, ¿no? Y hubo gente que nunca dio un examen en su vida y hoy día tiene categoría superior por este método. Bueno. Expedida la documentación gestionada ante URSEC, lo que decíamos, cualquier tipo que sea, la persona tiene 30 días para retirarlo en la sede de URSEC. Después, supuestamente, si no lo van a hacer, le van a destruir el permiso o la autorización que corresponda y le van a dar de baja. Bueno, esto es en forma temporal, pero ha sido temporal bastante largo, porque en algún momento los permisos por algo se fijó domicilio y domicilio electrónico, y ustedes ven cuando uno define el domicilio, es muy precisa la manera de que se les piden los datos. ¿Para qué? Porque en algún momento es deseo de URSEC de que eso vaya en forma postal, ¿no? Todavía no se ha instrumentado. Y aquí nos quedamos.